Bienvenidos a esta nueva sesión donde abordaremos el tema de la evaluación. Este es un elemento fundamental en los procesos educativos y de hecho creo que es el talón de Aquiles de muchos de los sistemas y de los esquemas de evaluación tanto en nuestro país como en todo el mundo. Y vamos a mirar cómo está estructurado y cómo se ha definido a nivel del sistema educativo colombiano y unos elementos importantes a tener en cuenta para desarrollarlo en las instituciones de educación. Primero es importante partir del concepto y poder definir qué es evaluar. Porque evaluar es la emisión de un juicio sobre un asunto determinado. Es decir, que abarca todo un proceso de búsqueda de información que permitan tener elementos para emitir ese juicio. Por eso aquí en la imagen ustedes se dan cuenta que aparece que juicio es esa facultad de entendimiento en cuya virtud el hombre puede distinguir el bien, el mal y lo verdadero de lo falso. Entonces, realmente evaluar tiene que ver con esa emisión de ese juicio valorativo sobre algo, sobre la acción de algo. Y aquí es muy importante hacer énfasis en que cuando hablamos de evaluación de los estudiantes no hablamos de la evaluación de ellos mismos como seres humanos, sino de su desempeño. Y ese es un elemento muy importante. La evaluación no es sobre la persona, sino sobre el desempeño que está evidenciando frente a un conocimiento o frente a una competencia que debe desarrollar. Entonces, podemos definir que evaluar es una acción que busca emitir un juicio valorativo sobre el proceso de desarrollo del estudiante, ¿sí? Sobre cómo ha venido eh, generando y construyendo los aprendizajes. No sobre la persona del estudiante, sino sobre su desempeño, sobre sus acciones, lo que está evidenciando que nos permite notar el avance, el progreso, el desarrollo de ese estudiante. Y precisamente lo que nos permite es identificar los avances que ha alcanzado con relación a los logros, los conocimientos que ha adquirido y hasta qué punto se ha apropiado de ellos, las habilidades y destrezas que ha desarrollado, las actitudes y valores que ha asumido y hasta dónde todos estos elementos se han consolidado. Porque recuerden que el proceso educativo no es solamente de conocimiento, sino de destrezas, de habilidades, de conocimientos, de actitudes y de valores. Por eso todos esos elementos entran en juego a la hora de la evaluación. Y el decreto 1075 nos establece cuáles son los propósitos de la evaluación de los estudiantes en el contexto estrictamente de las instituciones educativas. Allí nos define que son los propósitos que se tienen que alcanzar al evaluarlos y que están relacionados directamente con 5 elementos, que son identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. También tiene que ver con proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos. Es decir, la evaluación no es solamente para saber cómo es el proceso del estudiante, sino para poder reorientar ese proceso de formación que se está dando, hacer los cambios y los ajustes necesarios. También busca suministrar información para implementar estrategias de apoyo. No, insisto, no es solamente identificar lo que está mal, sino cómo se puede ayudar en ese proceso. También tiene como propósito determinar la promoción de los estudiantes y finalmente aportar información relevante para ajustar el plan de mejoramiento institucional, es decir, cómo se mejora completamente la institución. ¿Por qué? Porque la evaluación de los desempeños de los estudiantes está evidenciando realmente el tipo de educación y la calidad de educación que se está brindando en esa institución educativa. Y para poder evaluar a los estudiantes, cada institución debe construir un sistema institucional de evaluación. Sí, es decir, en Colombia no hay un sistema generalizado de la evaluación de los estudiantes, sino que cada institución educativa tiene su propio sistema institucional de evaluación.
¿sí? Cada institución define cuáles son los elementos que va a tener en cuenta y en ese sistema se definen los criterios de evaluación y promoción, a través de qué elementos vamos a evaluar y promover a los estudiantes, la escala de valoración con su respectiva equivalencia con la escala nacional, y ya lo vamos a mirar. Es decir, que cada institución puede definir cómo va a evaluar, cuál va a ser el código para evaluar a los estudiantes, pero eso tiene que tener una equivalencia con una escala nacional que miraremos en un momento. ¿Cuáles son las estrategias de valoración de los estudiantes? ¿Cuáles son las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños del estudiante? Es decir, cómo se va a estar pendiente de ese proceso. ¿Cuáles son los procesos de autoevaluación de los estudiantes en Colombia? Está regulado y está establecido que todos los estudiantes tienen que autoevaluarse, es decir, dentro de la evaluación se tiene que tener en cuenta la autoevaluación de los estudiantes. También cuáles son las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones de estudiantes que tienen dificultades, cuáles son las acciones para garantizar que todos los docentes y los directivos cumplan con esos procesos de evaluación. Se debe definir ahí también la periodicidad de entrega de los informes a los padres. Se debe definir cuál es la estructura de ese informe que está entregándose a los padres de manera que sea claro, comprensible y de información general del proceso de los estudiantes. Asimismo, se deben incluir las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones tanto de los padres como de los estudiantes, y cuáles son los mecanismos de participación de la comunidad en la construcción de este sistema institucional de evaluación. Entonces, este sistema tiene que crearse en cada institución, tiene que generarse, y hay un procedimiento establecido por la ley para la creación de este sistema institucional de evaluación, ¿sí? Tiene que estar definido inicialmente por la institución educativa. Luego debe estar socializado con toda la comunidad educativa. Posteriormente debe ser aprobado por el consejo directivo. Recuerden que vimos precisamente por eso el gobierno escolar, para poder entender que esos entes de participación tienen unas funciones, y aquí es una función muy importante este consejo directivo de la aprobación de este sistema institucional de evaluación. Luego debe ser incorporado al PEI, ¿sí? Articulándolo con el plan de estudios y con el currículo. Fíjense cómo hemos venido dando una estructura de ese proceso de las instituciones educativas y de los elementos que la conforman, para poder llegar ahora a este sistema institucional de evaluación. Ya después se debe divulgar a toda la comunidad educativa el sistema y los procedimientos de participación y reclamación, y a todos los estudiantes, tanto a los nuevos como a los antiguos, que estén haciendo parte de la comunidad educativa. Y entonces, ¿cómo se evalúa? En cada institución se establece una escala de valoración. Es decir, por ejemplo, hay instituciones que evalúan de 1 a 5, como nosotros, por ejemplo. Otras instituciones evalúan de 1 a 10. Otros evalúan por letras, de la A a la F, como en Estados Unidos. Hay diferentes formas a través de las cuales se dan las notas a los estudiantes. Pero es muy importante entender que la ley establece que precisamente para la movilidad de los estudiantes entre los establecimientos educativos debe haber una equivalencia entre esa escala institucional de 1 a 5, de 1 a 10, de letras, de como quiera, con una escala nacional, ¿sí? Debe traducirse en una escala nacional que está definido en 4 grandes categorías, que son desempeño superior, desempeño alto, desempeño básico y desempeño bajo. Y note aquí lo que mencioné hace un momento, que la evaluación no es de la persona, la evaluación es de los desempeños de la persona. Por eso lo que se evalúa aquí, la categoría que se establece, es un desempeño superior. Cada institución también deberá definir qué entiende por un desempeño superior, por un desempeño alto, y la norma nos dice que se entiende por un desempeño básico
que ha superado los desempeños necesarios con relación a las áreas obligatorias y fundamentales con referente a los estándares básicos y las orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación. Es decir, que se aprueba con un desempeño básico porque significa que tiene los conocimientos generales que necesita. Y también la norma nos dice que pues un desempeño bajo se entiende como la no superación de esos estándares y de esas competencias que debe desarrollar el estudiante. Es importante enfatizar que la evaluación que hace el maestro no se limita exclusivamente a verificar que el estudiante haya recopilado información, es decir, cuánto le enseñaron, cuánto aprendió, qué le dije y con qué se quedó ese concepto de educación bancaria, no, sino que realmente lo que se debe es valorar los cambios, los alcances en el proceso, la utilización de esos conocimientos en la interacción permanente con otros y en la búsqueda de respuestas y soluciones a situaciones reales. Es decir, que la evaluación finalmente es un diagnóstico para tomar decisiones sobre el proceso del estudiante y sobre el proceso de educación en general de la institución, porque la evaluación tiene como propósito describir y valorar el avance de ese estudiante en el desarrollo de sus competencias y de sus desempeños. La evaluación debe hacerse de forma integrada, formativa, continua, constante, recurrente, una evaluación permanente, con unos criterios definidos que lleve a tomar decisiones sobre el proceso, que permita identificar las características del estudiante, que sea participativa, que contemple otros actores, la coevaluación, la autoevaluación, la heteroevaluación y por supuesto que sea democrática, flexible y tolerante. Todo esto nos va a llevar a que esté dirigida hacia la utilidad, hacia que identifique para qué se está haciendo la evaluación en beneficio del estudiante, que sea una evaluación que tenga en cuenta la viabilidad, la factibilidad y sobre todo una evaluación que sea objetiva, es decir, una evaluación que sea precisa, que sea transparente, que sea legítima, que busque realmente reconocer tanto los avances como las dificultades del estudiante en su proceso formativo. Finalmente tenemos que decir que se evalúa para mejorar la gestión escolar, para cualificar el servicio que la institución educativa ofrece, para lograr eficacia en los procesos escolares, para determinar los logros y los avances de los estudiantes en su proceso formativo, para determinar los aprendizajes, los logros, las competencias y los desempeños de todos los actores del proceso educativo. Eso nos va a permitir identificar en los estudiantes las características personales, de intereses, de ritmos, sus potencialidades, talentos, habilidades, las dificultades también y las deficiencias. Nos va a permitir facilitar el autoconocimiento y la autovaloración personal, que cada estudiante logre eso. Nos va a permitir tomar decisiones y asumir responsabilidades frente a los procesos. Ofrece también oportunidades para aprender de la experiencia, de lo que ha funcionado, de lo que no funciona, de los errores y de los aciertos, asegurando el éxito y evitando el fracaso escolar. Realmente obtener información para reorientar o consolidar las prácticas pedagógicas. Con esto entonces culminamos esta primera parte de la evaluación en el sistema educativo colombiano. Muchas bendiciones.